Iniciando como un concepto en una novela de ciencia ficción, esta exégesis del Internet, el metaverso, ha logrado romper todos los límites del juego. De este cosmos no solo se ve una idea, ya somos parte de él. Nos presentamos, mi nombre es Juliana Vargas Quintana, líder del equipo. Mi nombre es Ana María Gómez Angarita. Y ambas somos estudiantes de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana y miembros del Semillero de Investigación de Gestión y Transformación de Conflictos, donde veremos el tema del metaverso y el acceso a la justicia para las personas con discapacidad en Colombia, donde resolveremos el reto de los derechos humanos y el metaverso. Ambas nos consideramos defensoras de los derechos humanos de personas con discapacidad. Para entender cómo aporta el metaverso en los campos de la justicia colombiana en materia de discapacidad frente a la realización del principio de accesibilidad, es importante empezar por sumergirlos a la idea y una línea de tiempo acerca del metaverso. El metaverso, según Binance Academy, es un concepto de universo 3D persistente en línea que combina múltiples espacios virtuales diferentes. Puede pensarse en esto como una versión futura del Internet. La idea del metaverso apareció por primera vez en 1992, gracias al escritor estadounidense Neal Stephenson. En su novela Snow Crash, presentó el metaverso como una clase de espacio virtual colectivo coincidente con la realidad. Para acceder a este lugar eran necesarias unas gafas que permitían aparecer como un avatar en un mundo virtual y otorgaban la capacidad de moverse en ese entorno. En 2018, el director Steven Spielberg lo popularizó con su filme Ready Player One, una adaptación de un libro de Ernest Cline publicado en 2011, y el videojuego Fortnite comienza a aprovechar, en cierto modo, esta interacción entre personas y tecnologías a través de la organización de eventos que convocaron en una misma hora a millones de usuarios de todo el mundo. Ahora, con respecto a la problemática, el metaverso ofrece las soluciones posibles para poder afrontar este problema, permitiendo el desarrollo de personajes para las personas con discapacidad, para que estos puedan participar de este gran avance. Esta creación de personajes permite la expansión de ideas sobre lo que es vivir de cierta manera, permitiendo la obtención de conocimientos de las realidades de otras personas. Al poder comprender cómo vive el otro, es muy probable que se disminuya cierta formulación de prejuicios hacia las personas con discapacidad, otorgándoles mayores oportunidades para poder acceder a privilegios como la justicia. Ahora, debe tenerse en cuenta una aclaración del concepto y el contexto histórico de cómo se pensaban y se trataban a las personas con discapacidad. Se podría definir la discapacidad como aquella que poseen algunas personas, las cuales tienen discapacidades físicas, sensoriales y mentales, en que al ejercer una interacción o relación recíproca con otras ciertas dificultades se ven limitados a una participación disminuida y poco práctica en la realidad. Para dominar el conocimiento con respecto a la historia de la perspectiva que se tenía frente a las personas con discapacidad, a través de una información precisa y exacta, se miran las siguientes tres fases. En la primera fase se observa un paradigma en la antigüedad, época clásica. En toda Grecia se regulaba el infanticidio, donde si los infantes se consideraban que eran débiles e incapacitados, los rechazaban y masacraban. Paralelo a lo anterior, en Roma se vivía la expresión de tirar por la borda aquellos elementos de la sociedad que no son útiles, que se ven como carga. En cambio, en las comunidades prehispánicas no se les despreciaba a las personas con discapacidad. A continuación, la segunda fase se enfoca en el judeocristianismo y su influencia. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ya se impone la caridad como amor al prójimo y que esto es valioso porque son hijos de Dios.
Pero ya en el siglo XX, con el contexto de las guerras mundiales, se produce una cantidad masiva de personas con discapacidad. De este acontecimiento se originó el modelo rehabilitador, en donde se considera a la persona con discapacidad como una persona inferior que tiene que ser adaptado al canon de normalidad impuesto. Y para terminar, la última fase es el modelo social y de derechos, donde ya la capacidad no es algo negativo. Las personas con discapacidad hacen parte de la sociedad, donde se consideran valiosas per se y se tiene en cuenta la dignidad y el valor inherente a cada persona, no importa las condiciones o cualidades que tenga como persona. Ya comprendiendo la definición y todo el contexto histórico por el que ha pasado la imagen de las personas con discapacidad, se podrá mirar ahora la actualidad con respecto al tema. Es un hecho notable que todavía está el desafío en la sociedad de poder reparar con minuciosidad y respecto a la realidad en la que viven las personas con discapacidad, ya que éstas son un grupo minoritario dentro de la sociedad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 80% de las personas con discapacidad viven en países en vía de desarrollo. Además, el Banco Mundial estima que el 20% de los más pobres del mundo tienen discapacidades y tienden a ser considerados dentro de sus propias comunidades como las personas en situación más desventajosa. Todo lo anterior presentándose como aspectos a tener en cuenta a la hora de querer resolver tal problemática. Cabe resaltar que el vivir en un país en desarrollo es mucho más complicado para las personas con discapacidad, y esto porque aparte del aumento de discriminación a comparación con otros países, la tecnología no es tan avanzada, por lo que los medios de apoyo tecnológicos hoy en día no son suficientes para satisfacer las necesidades de la persona, o al menos es de gran dificultad acceder a ellos. El acceso a la justicia en la tecnología en sí es demasiado complejo, por lo que sería difícil un acercamiento a la ecuanimidad desde el metaverso. Como una solución del problema, consideramos que se puede mejorar lo que ya se ha hecho hasta hoy en día frente al metaverso, para llevar una mayor accesibilidad y oportunidades. ¿Cómo? Permitiendo que las personas con discapacidad participen del desarrollo del metaverso, implementando instrumentos como los subtítulos, las diversas gamas de colores, las configuraciones en el sonido, etc. Todo esto para llegar a una solución más directa y de raíz a la cuestión. El metaverso brinda comodidad, facilidad y efectividad, debido a que no es necesario tener que desplazarse a un centro judicial, lo que lo hace mucho más económico. Finalmente se encuentra el principio de accesibilidad a la justicia, el cual tiene por objetivo garantizar una igualdad de términos para las personas que accedan a la justicia, tanto sean personas con discapacidad como no. Este principio se compone por dos elementos: ajustes razonables y diseño universal. Se debe tener en cuenta el diseño universal para el diseño del metaverso, teniendo en cuenta también los diferentes tipos de discapacidad que pueden presentar las personas.